Listo. Bueno, vamos a leer ese ejercicio. Dice de la siguiente manera, tenemos que leer y entender qué es lo que me están pidiendo. Bueno, dice de la siguiente manera. Sobre una circunferencia, sobre una circunferencia, sobre una circunferencia de centro O, tenemos acá el centro de la circunferencia O, se localizan los puntos P y P' diferentes. Mira, aquí tenemos que tener en cuenta esa palabra, la palabra diferentes, que significa que esos puntos P y P' tienen que ser diferentes. Significa que no puede estar uno encima del otro, es decir, que tienen que obligatoriamente ser, como su palabra lo indica, diferentes. De las siguientes, ¿cuál figura no, una negación generalmente, en la prueba saber, en este tipo de pruebas, cuando me niegan algo lo colocan siempre en mayúscula y en negrilla? ¿Por qué? Para que se resalte y me quede claro, no haya lugar a confusiones de que me están diciendo cuál es la que no es. De las siguientes, ¿cuál no puede resultar al unir entre sí P, P' y O? La B, ¿Listo? ¿no? Y me están, y me están diciendo un triángulo, un radio de la circunferencia, un triángulo equilátero y un diámetro. Bueno, por allá alguien dijo que la B, eh, ¿están de acuerdo sus compañeros todos que sea la B? Bueno, ¿y por qué la B? Pues porque el radio sería de un punto hasta el centro y pues ahí dice que los puntos se tienen que unir, entonces sería que P y P' deben estar en el mismo punto. Eso, y Y es importante la palabra diferentes, que se acabo de resaltar ahí. ¿Ok? Listo. Muy bien, ¿en quién es que está hablando ahí? ¿Juan Eduardo? sí, señor. Bueno, Juan Eduardo, muy bien. Creo que, no sé si usted estuvo en la primera clase, ese ejercicio lo ha hecho una clase que hice por allá en una ocasión cuando abrí ese curso, En el primer ciclo, sí. inclusive fue no fue ni siquiera en el primero, fue una clase que se hizo de forma gratis, que entraron como unas 100 personas, pero bueno. De todas maneras, para los demás, para todos, voy a hacer la explicación acá usando este programita y pues se puede ver claramente un poquito más. Bueno, entonces, porque de pronto así pues, recuerde que en este caso la respuesta es importante, sí, pero digamos en este caso acá tenemos que darle mucha importancia a la parte conceptual. A la parte conceptual, es decir, esto. Entonces, mire, lo que el ejercicio me está diciendo es lo siguiente, mire. Se tiene una circunferencia de centro O y se localizan dos puntos diferentes, P, P', sobre la circunferencia. Es decir, supongamos que tenemos esta circunferencia, acá vamos a renombrar este punto, a este punto entonces lo vamos a llamar O, que es el centro de la circunferencia, y sobre la circunferencia, es decir, aquí vamos a colocar un punto y lo vamos a llamar un punto P. Y por aquí vamos a colocar entonces otro punto y lo vamos a llamar P'. A ver si me deja colocarle acá. P', listo. No me acepta el punto A. Para coloquémosle P2, que queda para que me permita acá. Listo. Ahora me dice que tengo que mirar de estas de aquí abajo cuáles no resultan al unir los puntos entre sí. ¿Qué significa que tengo que unir los puntos entre sí? De las siguientes figuras, ¿cuál no puede resultar al unir entre sí los puntos P, P' y O? Si yo quiero unir los puntos entre sí, tendría que hacer un segmento que vaya de aquí a aquí, otro segmento que vaya hasta acá y otro de acá, de P a P', que aquí lo llamé P2.
Ok, entonces esa sería como la forma de, pues, de ver este ejercicio aquí en este contexto. Bueno, ahora vamos a mirar, ir descartando una a una. Ahora, ¿es posible armar un triángulo isósceles? Obvio, mire. Recuerde que estos puntos P y P' deben estar sobre la circunferencia. La única diferencia, la única condición es que tienen que ser diferentes, es decir, que yo no puedo colocarlos así. Siempre tienen que estar así, así, así. Entonces, si yo lo tengo así, en este caso, el triángulo que aparece ahí es un triángulo isósceles. La mayoría van a ser isósceles. ¿Por qué sé que es isósceles? A ver, ¿quién me puede decir por qué ese triángulo es isósceles? A ver, algún compañero de ahí que me diga que no sea Juan Eduardo. ¿Tiene dos lados iguales? Tiene dos lados iguales. ¿Cuáles? Según las letras que tiene ahí, serían los lados ¿qué? F y G. F y G. ¿Y qué me permite determinar que esos lados son iguales? Porque cada uno de ellos es igual a ¿qué? Al radio de la circunferencia. Esto es el radio y esto es el radio. Recuerden que el radio es igual. Entonces, como estos dos lados son iguales, decimos que ese triángulo es isósceles. Entonces, esta primera opción descartada como respuesta, ¿por qué? Porque resulta que sí es posible. Listo, ya sabemos que la respuesta es B, pero vamos a mirar que esta C también se descarta. Vamos a mirar, a ver, ¿cómo construyo un triángulo equilátero? O sea, si yo empiezo a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, existe un momento en que el triángulo es equilátero y ¿cuándo? ¿Qué condición tiene que cumplirse para que el triángulo sea equilátero? Mira, este es isósceles y va a empezar acá, 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 hasta el momento en que H sea igual a F y G. ¿Qué debe cumplirse para que eso sea cierto, que el triángulo sea equilátero? A ver, ¿qué condición debe cumplirse con respecto a este ángulo? Que el lado H tenga la misma medida que los otros lados. Sí, eso es cierto. Mire, si yo sé que esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, aquí va a ser, este que está acá también es isósceles, ¿cierto? Porque estos dos son iguales y este es más largo. Obviamente, es seguro que en algún momento van a ser iguales, pero ¿qué tiene que ver este ángulo? ¿Cuánto va a medir este ángulo? ¿Cuánto tiene que medir el ángulo de acá para que H, F y G sean iguales? ¿Cuántos grados? A ver, vamos a colocar ahí un como ese. ¿Cuántos grados tiene que medir esto? En este momento mide 53,54. ¿Cuántos grados tiene que medir este ángulo alfa para que eso sea verdad? Para que F, G y H midan lo mismo. A ver, es un 60. numerito, 60 grados, correcto. Vamos a colocarlo por acá en 60, 60. Bueno, aquí es como muy difícil atinar de aquí, pero... Bueno, ahí es lo más aproximado que a 60. Listo, vamos que esto sí vale 60. Si esto vale 60, ¿cuánto va a valer el de acá y el de acá? Los ángulos. 60. También valen 60. ¿Por qué? Porque dice un teorema que en todo triángulo isósceles, por ejemplo, si este es isósceles, los ángulos que quedan sobre el otro lado son congruentes, es decir, el de aquí y el de aquí siempre van a medir lo mismo. Y en este caso acá, pues si yo sé que este vale 60, este y este van a ser iguales y entre ambos miden 120, es decir, que cada uno vale 60. Ahora, si yo estoy seguro que los ángulos son 60, 60 y 60, eso corresponde a un triángulo que equilátero. Es decir, que un triángulo equilátero sí es posible cuando el angulito de acá mida 60 grados, en ese caso F, G y H van a ser iguales. Ahora, de aquí para atrás serían triángulos isósceles, por acá en 60 grados exactamente tendríamos que, en 60 grados tendríamos, ahí en 60 grados tendríamos un triángulo equilátero, y de aquí en adelante tendría triángulos isósceles, 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 isósceles. Ese es un triángulo isósceles. Y ahora, es decir, que esta sí es posible construirlo, sí es posible construir un triángulo equilátero, sí es posible construir un triángulo isósceles. Ahora, ¿es posible construir un diámetro de la circunferencia?
Sí. ¿Cuándo? Pues precisamente cuando yo coloque P, O y P' totalmente alineados. Es decir, si yo paso acá, 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 o sea, cuando este ángulo mida ¿cuántos grados? 180, ¿cierto, jóvenes? Entonces paso por acá y exactamente ahí, a esta figurita o ese segmento que va desde P a P2 o P', ¿qué nombre se le da en una circunferencia? ¿Cómo se le llama a esa cosa? Se le llama Bien. diámetro, es decir, que sí es posible construir un diámetro. Y recuerden que la pregunta era la que no, porque ojo, a veces uno lee rápido, por eso lo resaltan y lo colocan en negrilla. A veces uno lee rápido y no se da cuenta de la palabra no y ve y mira la primera, triángulo isósceles y va y contesta y sale convencido de que le quedó bien. ¿Listo? ¿Y por qué la respuesta es la B? Ahora sí, para que quede claro para todos, porque un radio de la circunferencia se podría construir si solamente los pongo así. Esto es un radio de la circunferencia. ¿Cuándo? Cuando P esté encima de P'. Pero si P debe estar encima de P', tendrían que ser ¿qué? Iguales. Y aquí me están dando una condición importante que tienen que ser diferentes. Entonces ya queda ahora sí como más explicado y más claro de por qué la respuesta en este ejercicio es la B. A veces uno solamente leyéndola, pues uno puede contestarla. Pero eso sí les aconsejo, jóvenes, siempre, siempre que estemos solucionando algún ejercicio de matemáticas, sea el que sea, ayudémonos con un dibujo, ayudémonos con una gráfica, como en este caso. Uno puede hacer allá en el papelito una circunferencia, no importa que sea fea, y sobre esa colocar los puntos y echar lápiz y mirar para poder determinar exactamente o estar más seguros de la respuesta que sí es. ¿Ok? Listo, acá no necesito, aquí no voy a usar el tablero en este ejercicio, pues porque no se necesitó y la explicación se hizo aquí en GeoGebra. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, de estos ejercicios son muy frecuentes en este tipo de pruebas. Mire, como el que viene a continuación, donde dan una información general y a partir de esa información le piden que responda una, dos o hasta tres preguntas. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos la siguiente información que está colocada aquí. No sé si ustedes la vean allá bien. Creo que sí se puede leer. Ustedes tienen también allá el PDF, lo pueden leer en el PDF. Aquí me están colocando algo. Y otra cosa que tiene el IFES es que a veces le habla a uno de temas que uno no, supuestamente debería conocer, pero no conoce. En este caso me están hablando de un torneo de tenis. Dice, en la gráfica se muestran los resultados de 5 jugadores de tenis. En Australia y de tenis, punto seguido. Ahora me afirman. En Australia y Estados Unidos se juega en cancha dura. Listo, entonces por allá no sé, nunca he jugado tenis, pero cancha dura. El Roland Garros en arcilla y el Wimbledon en césped. Entonces hay tres clases según el ejercicio, según o sea, así nunca hayamos visto jugar tenis, ni jugado, ni nada de esa vaina. Según ya la introducción del ejercicio, me da a entender que hay tres clases de ¿qué? De cancha. ¿Cuáles son? Cancha dura, otra que es arcilla y otra que es en césped. Cada uno de ellos se juega una vez al año y otorga 2.000 puntos al vencedor, mientras que otros torneos solo entregan como máximo 1.000 puntos al vencedor. Listo, entonces esa es como una información que me dan ahí. ¿Para qué? Para irme introduciendo luego al ejercicio que viene más abajo. Entonces dice torneos del Gran Slam. Entonces el abierto de Australia, que se juega ¿en qué? ¿En cancha qué? Dura, porque aquí dice que en Australia y Estados Unidos se juega en cancha dura. Está simbolizado con un cuadrito negro. El Roland Garros
que se juega en arcilla, según lo que dice acá arribita, me lo subrayan o la convención que tiene es un cuadrito blanco. Wimbledon, se me enredó la palabra, Wimbledon. Se juega en césped y me colocan acá en un cuadrito gris. Y el abierto de Estados Unidos, que también se jugaría en cancha dura, porque acá arribita dice, me colocan estas convenciones que son unos punticos, listo, entonces uno tiene que echar una mirada general así, en esto pues él va leyendo rápido. Y ahora me colocan acá entonces lo que dice arriba. Dice, en la gráfica se muestran los resultados de 5 jugadores, entonces acá me dicen jugador A, jugador B, jugador C, jugador D y jugador E. Listo, entonces el jugador A, aquí está, tiene la edad, 5 títulos, y aquí lo que ha ganado, jugador B, jugador C, jugador D, jugador E, y por acá me colocan esta información, dice hasta los 24 años, y después de los 24 años, según sus edades, qué ha ganado y qué no ha ganado. Listo, entonces es una mirada general. Y luego debe uno leer la pregunta. Entonces, en la pregunta ya lo va a centrar es en qué debo mirar específicamente de ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, la pregunta dice así. Se desea saber cuál de los jugadores que aparece en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en las finales del Grand Slam. Y se concluyó que fue el jugador C. Esta conclusión es incorrecta. Mira, aquí ya me están dando algo. ¿Quieren saber cuál de los jugadores, se desea saber cuál de los jugadores que aparecen en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en las finales del Grand Slam? Un mayor porcentaje de victorias. Cuando me dicen porcentaje de victorias, me están hablando un porcentaje de qué? De eventos jugados versus eventos ganados. Y me dicen que es el jugador C. Y aquí me están aclarando, me están afirmando que esa conclusión es incorrecta y tengo que saber distinguir el por qué. Dice, el jugador C no ganó el Roland Garros antes de los 24. Es más efectivo el jugador A con 100% de torneos ganados antes de los 24. El más efectivo es el jugador D con el 77,8% de efectividad en finales. Y D no supera los torneos ganados en cancha del jugador A. Entonces vamos a mirar. Entonces ya leída esa información como tal, entonces ahora sí vamos a volver nuevamente a la gráfica y analizar qué es lo que me están diciendo de cada uno de esos jugadores. Entonces me están diciendo que el que tiene mayor porcentaje de victorias en el Grand Slam es el jugador C. Listo. El Grand Slam es el jugador C. Entonces vamos a mirar el jugador C. Dice 16 títulos en 23 finales. Luego dice 14, el jugador D dice 14 títulos en 18 finales, 11 títulos en 16 finales, 10 títulos en 15 finales y 5 títulos en 7 finales. Listo. Entonces, ya nos dimos cuenta que esa es incorrecta. Porque, mire, el jugador A, el jugador C ganó 16, ¿en cuántas finales? En 23. Entonces, aquí mirando rápidamente, ¿cuál de todos fue el mejor? A ver, ¿cuál de ustedes cree que fue el mejor de los que están ahí, según lo que dice aquí abajito? Recuerde que estamos hablando de porcentajes. ¿Cuánto?
A ver, miramos acá. Listo. A ver, según lo que dice aquí, voy a resaltarles acá. ¿Cuál de todos fue el mejor? ¿Cuál tuvo mayor porcentaje de victorias? ¿Qué es lo que me están hablando acá? Se desea saber cuál de los jugadores que aparece en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victoria en las finales. Si quien ganó 5 títulos en 7 finales, o quien ganó 10 títulos en 15, quien ganó 16 en 23, quien ganó 14 en 18 o quien ganó 11 en 16. A ver, ¿cuál de ellos tendría mayor efectividad 16 en 23. de ganancia? 16. ¿Qué necesitamos 16, saber? Dígame cuál. 5 títulos en 7 finales, ¿no? Bueno, para eso necesitamos hacer lo siguiente. Ya me están diciendo aquí abajito que la persona que venga aquí para acá. Es que estos ejercicios es de lectura, aquí casi que matemáticas, pues como tal, o sea, primero tenemos que entenderlo. Ya me están diciendo que concluyeron que fue el jugador C. Y me están diciendo que esa conclusión es incorrecta. Porque, y me están dando abajo unas opciones de respuesta. Entonces vamos a ir descartándolas y a ir mirando cuál de las demás que están ahí después de ese porque es la correcta. Entonces miramos, dice la opción A, el jugador C no ganó Roland Garros antes de los 24 años. Entonces mire, esta línea aquí me divide los 24 años. Y me dice que no ganó el Roland Garros antes de los 24 años. Y el Roland Garros es la blanquita. Y el jugador C, pues aquí podemos observar que no la ganó, correcto, no la ganó precisamente. Pero eso es una justificación de lo que viene de por qué no es el más efectivo. ¿O existe una mayor? Ahora dice, el más efectivo es el jugador A con 100% de torneos ganados antes de los 24. Falso, porque mire, el jugador A no ganó el 100%, ganó 5, ¿en cuántas finales? En 7, mire, 1, 2, 3, 4, 5. Estos fue los que ganó en 7 finales, antes de los 24, y jugó 7 y ganó 5, es decir, que esta opción B tampoco es. Luego dice C, el más efectivo es el jugador D con un 77,8% de efectividad en las finales. Listo, vamos a mirar esa. Dice que el más efectivo es el jugador D. ¿Cómo hacemos para saber esa efectividad? Pues simplemente se hace una división. Mire, vamos a dividir. El jugador A ganó 5 de 7. Aquí voy a usar la calculadora para hacer la operación. 5 dividido en 7 me da 0.71. Quiere decir que el jugador A ganó el 71%, 71,4%. Ahora el jugador B, 10 de 15 se divide, 10 dividido en 15 me va a dar 0.6666, quiere decir que ganó el 66,66%. El jugador C, 16 de 23, hacemos la división, 16 dividido en 23 y el resultado me da 69,56%. Y el jugador de 14 dividido en 18, en ese caso me da 77,77%. Quiere decir que este fue el que más ganó porque el jugador D, tiene un porcentaje de triunfos de las finales que ha jugado del 77,77%. Y el jugador E, 11 de 16, entonces 11 dividido en 16, eso me da como respuesta 68,75%. Entonces, para sacar esos porcentajes se hace mediante ¿qué? Mediante un cociente. Entonces, acá
sabemos que la respuesta correcta entonces sería ¿cuál, jóvenes? La C. El más efectivo es el jugador D con un 77,8% de efectividad en las finales. Listo, esa es la justificación, el por qué. Bueno, más que el ejercicio como tal, vamos a mirar acá que lo que está después del por qué, obviamente tiene que ser, nosotros llamamos la razón o la justificación, lo que está después del por qué tiene que ser algo verdadero. Me están diciendo, esta conclusión es incorrecta porque, pero que tiene que ser verdadero, pero tiene que ser una explicación lógica de lo que está atrás, de que me están diciendo que es falso, que decir que ganó el C es falso, porque si nosotros miramos esto que está acá, perdón, esta afirmación que está acá, es que no me permite aquí, esta afirmación que está aquí, es verdadera. El jugador C no ganó Roland Garros antes de los 24 años. Mire, el jugador C, Roland Garros es el cuadrito blanco. Mira, aquí están los que ganó. Ganó Wimbledon, 1, 2, 3. Ganó Abierto de Estados Unidos y ganó Abierto de Australia. Es cierto que él no ganó Roland Garros. Y puede ser una falla ahí o una cascarita, porque yo miro arriba, yo entiendo el cuadro y veo y miro y contesto esa. Pero esa es la justificación de que es, ¿por qué esto es incorrecto? No, ¿cierto? Aunque esto es verdadero. Y puede uno mirar acá, esta sí sería falsa, y esta donde dice que porque no supera los torneos en cancha dura del jugador A. ¿Cuántos torneos en cancha dura, que son los de Australia y Estados Unidos, que son este aquí? El jugador A ganó 1, 2, 3. Y el jugador C ganó 1, 2, 3, 4. Bueno, ese ganó 4, entonces esta también sería falsa. Entonces lo único que quiero que se den cuenta ahí es que no, el hecho de que lo que esté aquí sea verdadero, aquí, no implica que esa sea la respuesta. Recuerden que tiene que ser una explicación lógica de lo anterior. Listo, ahora la pregunta número 14. Dice, considerando solamente los torneos jugados en cancha dura, considerando únicamente los torneos jugados en cancha dura, ¿cuál es el promedio de torneos ganados por los 5 jugadores? Y me están dando acá 1,2, 2,0, 2,4, 4,4. Listo. ¿Qué me están preguntando ahí, jóvenes? ¿Me están hablando de qué? De un promedio. ¿Qué es en estadística el promedio? A ver. Entonces, ahí todo esto, mire que todos son conceptos. A ver, ¿qué es en estadística un promedio? ¿Alguien que me diga? Como una aproximación. ¿Cómo? En estadística, el promedio es ¿qué? Como una aproximación. No. Estadística es dividido en el número de datos. ¿cierto? Eso es un promedio. Por ejemplo, si digo, hay el promedio de edad de unos estudiantes. ¿Qué hago? Cojo, sumo todas las edades y divido en el número de estudiantes. Ese es el famoso promedio. Y me están diciendo que considere únicamente los torneos jugados en cancha dura. ¿Cuál es el promedio de torneos jugado por los, ganado por los 5 jugadores? ¿Cuál es el promedio de torneos ganados por los 5 jugadores? Listo, entonces vamos nuevamente a nuestro cuadrito para mirarlo acá y analizar. Todo tiene que ver con este cuadrito. Como se dan cuenta, entender este cuadro es súper importante. Si yo no entiendo el cuadro,
muy difícilmente voy a poder responder el ejercicio. Ahora, como están hablando de cancha dura, tengo que nuevamente recordar y tener claridad en eso. ¿En dónde se juega en cancha dura? Dice que en Australia y en Estados Unidos, ¿cierto? El abierto de Australia y el abierto de Estados Unidos se juegan en cancha dura. Listo. ¿Cuál es el? Mire, ¿por qué? Porque abajo me dice que considerando únicamente los torneos de cancha dura, entonces cancha dura sería ¿qué? El negro y este, el que está acá que tienen los punticos. Entonces me dicen que cuál es el promedio de, vamos nuevamente a la pregunta, los torneos jugados en cancha dura, ¿cuál es el promedio de torneos ganados por los 5 jugadores? Entonces, el jugador A, entonces tenemos que mirar, jugador A. ¿Cuántos torneos en cancha dura ganó el jugador A? A ver, me dicen ustedes, por favor, allá cuenten y me dicen. 4. 4. ¿Listo? ¿Cuántos torneos en cancha dura ganó el jugador B? 2. 2. ¿Qué quiere decir? Que únicamente estamos mirando los cuadritos negros y los cuadritos con puntos. ¿Cuántos torneos en cancha dura ganó el jugador C? 9. 9. ¿Están todos contando ahí? ¿Y cuántos torneos en cancha dura ganó el jugador D? 7. ¿Serían los cuadritos? El jugador D, 7. 7. Y el jugador E, 0. 0. 0 también es un número, no lo discriminemos. 0 es un número, listo. Entonces, voy a dejar de mirar acá. Y ahora vamos a mirar en el tablero. Fijan, por favor, ahí le dan anclar a mi pantalla, a la pantalla del tablero de acá, pues para que observen únicamente esto y no se distraigan de más cosas. Bien. Ese ejercicio como tal, mire que el ICFES es muy fácil si yo sé leer y no lo hago con afán. Obviamente yo aquí estoy despacio porque estoy explicando, pero obviamente esto lo debe que uno entender. Me están hablando del promedio, me están diciendo cuál es el promedio de partidos ganados, si se tiene únicamente en cuenta los torneos de cancha dura. Entonces, miren, el jugador A ganó 4 torneos de cancha dura. El jugador B ganó 2. El jugador C ganó 9 y el jugador D 7 y el jugador E 0. Listo. Como me están pidiendo el promedio, pues voy a hallar ese promedio. ¿Qué es el promedio en estadística? Es esta formulita. La suma de todos los datos dividido en el número de datos. Entonces tendría que sumar 4, ¿cierto? Que es más 2, más 9, más 7, más 0. 0 también es un dato y también se tiene que tener en cuenta en la muestra. Mire, ahora, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4 y 5, dividido en 5. Listo. Y lo demás ya es lo de menos, simplemente hacer la operación. 4 más 2, 6, más 9, 15, más 7. ¿Cuánto es 15 más 7? 22. 22 quintos. Listo. Ahora, 22 quintos vendría a ser entonces la respuesta. Pero, si nosotros miramos las opciones en el ejercicio que vienen planteadas en la parte de abajo, no viene en forma fraccionaria, sino que viene en forma, ¿qué? Decimal. Simplemente mirando, les voy a leer aquí las opciones. Bueno, voy a volver nuevamente a la pantalla de allá. Voy a mostrarles las opciones de respuesta. Ya sabemos que es 22 quintos. Recuerde que el tiempo en el ICFES es importante.
22 quintos. ¿Cuál de esas dos vale? ¿Cuál de esas cuatro son 22 quintos? Sabemos que es un número mayor de ¿qué? O sea, A podría ser. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La D. La D. La D. La D. Y es claro, ¿por qué? Porque sabemos que 22 quintos es 22 dividido en 5. Y lógicamente va a ser un número mayor de ¿quién? Mayor que 4. Mayor que 4. Entonces no es necesario colocarnos a hacer la operación porque ya sabemos que da más de 4. Y la única que da más de 4 ahí en ese 4 sería 4,4. Entonces de una vez vamos y contestamos esa. Pero obviamente lo primero que tengo que hacer, lo primero que tengo que tener claro es esto. Saber que si me están hablando del promedio de torneos ganados en cancha dura, tengo que ir y mirar cuántos ganó él, cuántos él, y me dicen que teniendo en cuenta los 5 jugadores, es decir, que este que no ganó nadita, también entra en el baile y por eso se divide en 5. Porque no es lo mismo dividir en 5 que dividir en 4, ¿no? Ahora, si yo pues quiero sacarla exactamente, pues tendría que hacer una división, ¿no? Pues la división normal que todos sabemos hacer, que sería esta. Estarían 4 veces, mire, 4 por 5, 20 a 22, 2, colocamos acá una coma y un 0. ¿Cuántas veces está el 5 en el 20? Sabemos que 4 veces, 4, 20 por 5, 20, y sobran 0, y sería exactamente 4,4, pues si deseamos hacer la operación. Pero obviamente, pues aquí tendríamos que aplicar la lógica y pues descartar las que no, y vamos y contestamos 4,4, que sería la respuesta correcta. Pero, vuelvo y le repito, hacer esto y esto es súper sencillo. Lo más importante aquí es la parte conceptual. Si yo no sé qué es un promedio, pues no voy a poder hacer ejercicio. Por eso, mire, estamos aprendiendo, repasando, revisando toda la parte conceptual. Y lo más importante es la forma, la comprensión de lectura, es decir, que yo comprenda el ejercicio, comprenda qué es lo que me están diciendo y qué es lo que me están dando. ¿Ok? Listo. Ese sería entonces ese ejercicio. Bueno, vamos a mirar entonces por acá otro, el siguiente, ese era el 14. Este ejercicio número 15, yo creo, este sí me parece que ya lo hicimos en un simulacro, no lo vamos a hacer. O si ustedes solicitan, se les puede volver a dar una pequeña explicación. Ese ejercicio número 15 dice. ¿Se acuerdan de él? Bueno, este ejercicio dice así. Se puede encontrar números racionales mayores que K de tal manera que cada vez sean más cercanos a él, calculando K más 1 sobre J. Les explico ese, ¿cierto que sí? Sí, profe. De la forma K más 1 sobre J, con J un entero positivo. J pertenece a los enteros positivos. J entero positivo. Cuanto más grande sea J, más cercano a K será el racional construido. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a K y menores a K más 1 sobre 11? Listo. Bien, bueno, ya aquí copié como la formación más importante, se los voy a explicar aquí rápidamente. Listo. Primero que todo, ¿qué significa este ejercicio? Tenemos que tener claridad en eso. Me están hablando de números racionales. Me están hablando de números racionales, que recuerden que se simbolizan con una letra Q mayúscula de esta manera. ¿Qué son números racionales? Números racionales son todos los números, excepto los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Los números racionales,
recuerde que es pi, el número de Euler, raíz de 2 y todo eso. Más todos los demás se consideran como números racionales. Entonces, ¿qué me están diciendo acá? Me están evaluando una propiedad de los números racionales que se llama propiedad de densidad. La propiedad de densidad de los números racionales dice que entre dos números racionales diferentes, existen infinitos racionales. Ese es un teorema que se llama densidad de los números racionales. Que si yo tengo dos números racionales, entre ellos van a existir infinitos racionales. Entonces, y acá me dicen una forma de construir números racionales cercanos a K es K más 1 sobre J, donde esta J pertenece a los enteros positivos. ¿Listo? Para entender ese ejercicio con letras, primero voy a colocar acá con números. Supongamos que yo tengo el número 15. El número 15 es un número racional. El número 15 es un número racional. ¿Ok? Si yo le sumo más 1 sobre 2, el resultado también va a ser un número racional, es decir, que va a quedar un poco después del 15. Pero si le sumo 1 sobre 3, también va a ser un número racional, pero ¿qué pasa? Que cuando este numerito empieza a crecer, el resultado como tal de él va a ser más pequeño. Si yo hago que crezca el denominador, el resultado va a ser más chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez este valor, este número se va a acercar más a ¿quién? Más al original, que es 15. O sea, 15 más un tercio está más cerquita del 15 que 15 más un medio. Ahora, si yo cambio este 3 por un 4, ¿qué pasa? Que este nuevo número, que también es racional, se va a acercar más al 15, mucho más. Y si lo cambio por un 5, se va a acercar mucho más y mucho más. Y si lo cambio por un 7, bueno, por un 20, ¿qué pasa? Que el número nuevo va a ser más pegado al 15. Y ahora, si aquí le coloco 1000, ¿qué sucede? Pues que va a ser mucho más pegado al 15, es decir, supongamos que en la recta numérica, por acá está el número 15, y a medida que yo voy aumentando este número, entonces, ¿qué sucede? Pues cada vez va a caer más cercano al 15, más cercano al 15, más cercano al 15, más cercano al 15, pero nunca va a ser 15, es decir, va a ser bien pegadito al 15. Entonces, de esta manera es que me colocan acá el ejercicio. Me dicen que se pueden crear números irracionales de la forma K más 1 sobre J. Y me colocan que tengo el número K. Sí, porque la pregunta es la siguiente. Voy a volver nuevamente allá para concentrarnos en la pregunta. Dice, la pregunta está acá. Mira. Hasta ahí. Dice, cuanto más grande sea J, más cercano a K será el racional construido, como lo que les acabé de explicar con el 15. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a K y menores a K más 11? Es la pregunta. Entonces, aquí tengo K y aquí tengo K más 11. Supongamos que esto es una recta numérica. Listo, mire, aquí está K y allá está K más 1 sobre 11. ¿Puedo colocar otro número acá? Sí, ¿cuál podría ser? K más 1 sobre qué? A ver, ¿qué numerito debería ir ahí, por ejemplo? Un ejemplo, cualquiera. A ver, dígame un número que vaya acá. 10,9. No. Tienen que ser mayores. Si yo coloco 10,9, quedaría allá. Aquí tienen que ser, ¿qué? Mayores que
que 11. O sea, si yo quiero que sea más pequeño que él, el numerador de acá tiene que ser mayor de 11. Ahora, si yo coloco por acá, por ejemplo, acá en este iría K más 1 sobre 13. Recuerde que entre más grande sea el denominador acá, más pequeñita va a ser la respuesta y más se va a acercar a la izquierda. Entonces, ¿cuántos números puedo meter aquí que sean mayores a K y menores a K más 11? ¿Cuántos podría meter? A ver, ¿cuántos? Infinito, ¿no? Recuerde que aquí puedo meter, y por acá podríamos, por ejemplo, colocar K más 1 sobre 1.000.000, ¿cierto? Acá K más 1 sobre 1.000 millones. Es decir, que las respuestas son infinitos valores puedo colocar allá, ¿sí? Qué importante entender esto y entender la propiedad de densidad. Si yo tengo dos números irracionales, dentro de esos puedo meter infinitos racionales. Dos números racionales, existen infinitos racionales, y bajo esta modalidad y entendiendo que si este denominador crece, como tal, esto cada vez va a ser más cercano a K. Entonces, vamos a mirar de esas que están ahí, ¿cuál sería la respuesta? Dice, 10, que es la cantidad de racionales menores que 11. Esto es falso. La cantidad de racionales menores que 11 también es infinita. Luego dice B, una cantidad infinita, pues existen infinitos números enteros mayores que 11. Esta sería la respuesta. ¿Por qué existen infinitos números mayores que 11? ¿Cuáles son? El 12, el 13, el 14, y eso los puedo colocar acá como valor de J. ¿Para qué? Para que cada vez se acerque más a la izquierda. O sea que la respuesta correcta en este caso es la B, que es la única que me habla de una cantidad infinita y me dan la explicación correcta. Porque, ojo, podría haber dos respuestas que diga una cantidad infinita y el pues no sea justificable, pero en este caso solamente hay una, entonces esa es. 11, que es falsa, y 1 también es falsa, entonces en este caso la respuesta correcta sería la B. Esta es una pregunta de mucho análisis, es una pregunta, digamos, que de un nivel de complejidad siempre un poquito alto, pues porque a veces estos ejercicios donde no le piden a usted que haga operaciones ni que haga cosas así, sino simplemente de analizar situaciones, a veces nos llevan pues a pensar mucho más y a veces pues son los que más puede uno fallar, ¿ok? Listo, ahora vamos a mirar entonces, por acá sí ya hay uno más fácil, el ejercicio número 16. El ejercicio número 16, primero voy a centrarme en el ejercicio y ya bajamos a mirar la respuesta. Dice, en la figura se presenta o se representa una cancha de fútbol con las medidas de sus lados. Entonces, pendiente ahí, ¿cuánto mide la cancha de fútbol? 100 metros por un lado. ¿Y por el otro cuántos metros? 60 metros. 60. Listo. Ojo a esa información. Un arquitecto realiza una maqueta de diseño de la cancha con medidas de los lados 100 veces menor que las medidas originales. ¿Ustedes han visto alguna vez una maqueta o a veces un mapa sale como las dimensiones que dice está de 1 a 100, de 1 a 50, ¿cierto? Entonces, si me dice que es 100 veces menor, ¿qué quiere decir? Que las medidas están de 1 a ¿qué? De 1 a 100. Las medidas están de 1 a 100. El diseño de la maqueta me dirá, el diseño de la maqueta, ¿cuánto va a medir? No miremos las opciones, sino que vamos a mirarlo acá. Listo. Mirarlo acá y ya ahorita miramos las opciones para decir cuál de ellas es verdadera. Si me dicen que estas son las medidas originales de la cancha, esto es la cancha original. Y el arquitecto va a hacer una maqueta. Es decir, que la maqueta obviamente pues, va a ser en sus dimensiones más pequeñas
pero guardando las proporciones. Y como es de 1 a 100, entonces estos 100 metros ya no van a ser 100 metros, sino cuánto va a medir la maqueta acá, con estas convenciones, con esta medida de 1 a 100. Entonces, esos 100 metros se me van a convertir ¿en cuánto? Pues lo único que tengo que hacer es dividir en 100, es decir, aquí va a ser ¿cuánto? Un metro. Y 60 metros, ¿en cuánto se me van a convertir? Entonces, el 60 0,6. lo dividimos en 100, se cancela un 0, 6 dividido en 10 me va a dar 0,6. Y por acá voy a tener 0,6 metros. ¿Listo? Ahora, miremos las opciones si aparece esto así. Estas serían las medidas de la maqueta. Puede ser que estos 0,6 metros no me lo den en metros, sino me lo den en centímetros. Bueno, a ver, entonces estábamos acá, que me entró una llamadita. 0,6 metros, ¿cuántos centímetros son? ¿Serían qué? 60 centímetros. ¿Listo? Y un metro, si yo lo coloco en centímetros, serían 100 centímetros. Entonces tenemos las medidas en dos unidades, en metros y en centímetros. Entonces, mire, 0,6 y 1 o 100 y 60, pero hablando de centímetros. Listo. Vamos entonces a mirar las opciones a ver claramente cuál es. El diseño de la maqueta me dirá. Entonces vamos a mirar la opción A y vamos descartando, descabezando opciones por no cumplir. Listo, dice. Pero mire que aquí me lo dan en notación científica. 6 por 10 a la menos 2 metros. ¿Qué significa 6 por 10 a la menos 2 metros? Que tiene 2 ceros. O sea que En decimal. 6 0,06, por ¿no? 10 a la menos 2. 6, venga aquí para 6 por 10 a la menos 2, creo que está hablando por ahí es Juan Eduardo. 6 por 10 a la menos 2 significa 0,06 metros. ¿Cierto? Ese exponente menos 2 significa que la coma se corre 2 lugares a la izquierda, es decir, ahí dice 6, entonces se corrió de aquí a aquí, por eso decimos entonces que es 0,06 metros. ¿Eso es cierto? ¿Cuántos metros medía nuestra maqueta? 0, ¿qué? 0,6. 6. Es decir, que le quedaría sobrando este 0 de acá intermedio que acabé de borrar, lo que quiere decir que esta no es la respuesta. No es la respuesta porque nuestra maqueta mide 0,6 metros. Entonces, descartada esa opción, mire que acá ellos nos colocan, mire, si ven, me llevan ahora a que me ponga yo a analizar esa vaina. Y obviamente, pues no hay ni siquiera necesidad de mirar la otra, ¿no? No hay ni siquiera necesidad de mirar esta,
Porque si ya nos dimos que una medida está mal, pues así la otra esté bien, esa no va a ser la respuesta. Y aquí tampoco me va a dar. Recuerde que cuánto medía por este lado. Por este lado mide 1 metro. Y 1 por 10 a la menos 2, ¿qué significa 1 por 10 a la menos 2? Significa 0,01 metro. Falso, no es. Es decir, descartada la opción A. Eso es lo que uno tiene que hacer en el ICFES. Obviamente, pues conservando los tiempos justos, ¿no? No así como estoy haciendo, que yo estoy explicando. Recuerde, tengo que ir despacio. Si fuera por responder, yo ya hubiera acabado. Segunda opción, B, 6 por 10 a la menos 2 centímetros. Entonces miremos a nosotros cuántos centímetros fue que nos dio. Nos dieron 60 centímetros. ¿Y qué me están diciendo acá? 6 por 10 a la menos 2. 6 por 10 a la menos 2 es 0,06 centímetros. Esto es, o estas dos cosas son totalmente diferentes. No es lo mismo 60 que 0,06, es decir que descartada la opción B. Y esto ni siquiera lo miremos porque esa tampoco es ya descartada la una, pues no es esa opción. Listo, mire, así de fácil, sencillito, va uno mirando, porque ya lo primero que hice fue hallar mis valores y luego, si miramos los demás. Listo, la opción C. ¿Qué dice la opción C? La opción C dice lo siguiente. 6 por 10 a la 1 metros. 6 por 10 a la 1 significa 6, este 1, de arribita no tendría sentido, ¿no? Pues 6 por 10, eso es lo mismo que 60, ¿qué? Metros. Y 1 por 10 a la 2 metros, 1 es 1 y 10 a la 2 es 100. Aquí es 100 metros. ¿Qué dice ahí? 60 metros y 100 metros. Esas son las medidas que, las medidas, ¿cuáles medidas son esas? Las que nos dieron inicialmente. Sí, o sea, esto es correcto, ¿cierto? Pero son las que nos dieron inicialmente, o sea que no están en la escala de 1 a 100, no están en la escala de 1 a 100, es decir, que puede ser un distractor, ¿cierto? Porque yo veo y ahí tiene las mismas medidas, solamente que fue que me lo colocaron en otro tipo de notación. En lugar de escribir 60, escribieron 6 por 10 a la 1, vea cómo son de malos. Y en lugar de escribir 100, escribieron 1 por 10 a la 2, que es exactamente lo mismo. Es decir, que estas son las medidas originales, no están a escala. Y recuerde que el ejercicio me dice que lo hicieron en una escala de 1 a 100. Entonces, descartada también por ser ilógica. Bueno, ilógica no tanto, sino que por no conservar ¿qué? La escala que plantea el ejercicio, que dice que tiene que ser de 1 a 100. Y bajamos a la opción D, ¿cierto? Entonces la opción D dice 6 por 10 a la 1. Mire que las unidades que me están dando acá, primero tengo que fijarme que me están dando centímetros y centímetros. 10 a la 1 es 10, ¿cierto? Esto vale 10 y 6 por 10, 60. Entonces esto es lo mismo que 60 centímetros. Y 1 por 10 a la 2 es lo mismo que 100 centímetros. Y esas son las medidas que nosotros hallamos. Nosotros volvemos a nuestro cuadrito, es decir, que la respuesta correcta en este caso sería la D, es la que tenemos que marcar. Esa sería la respuesta correcta porque es la que dice 60 y 100. Y 60 y 100, ¿qué? Centímetros. 60 y 100 centímetros. Mire que la respuesta de arriba me quedó igual, mire. 60 y 100 metros, y aquí me dan 60 y 100 centímetros. Aunque son los mismos valores, están a escala, porque en un caso estamos hablando de metros y en el otro caso estamos hablando de centímetros. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Bien, ahora vamos entonces con el siguiente ejercicio,
que está acá. Este ejercicio de acá es un ejercicio interesante. Para los chicos que están en 11, pues tienen de pronto un poquito más de bagaje acá. Los que están en decimito, no sé qué tanto, pero yo sé que ellos lo van a entender también. Bueno, este ejercicio tiene que ver con funciones. Me están diciendo, me están colocando esa información que está ahí. Y dice, el área de los rectángulos que se pueden construir a partir del origen. Cuando me dicen a partir del origen, el origen siempre en un plano cartesiano es el punto 0,0. El origen en un plano cartesiano es el punto 0,0. Es decir, que ¿dónde está el origen? El origen estaría, venga, se lo señalo, el origen estaría aquí, aquí. El punto 0,0. Los ejes, ¿cuáles son los ejes? Pues mire, el eje X y el eje Y. Y un punto que pertenece a la gráfica de la función 5 sobre X. Aquí es donde nos vamos a concentrar. Donde X es mayor que 0 se describe con la expresión área de X es igual a X por F de X. Y luego la pregunta que me hacen más abajito es, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a sub X? Es decir, al área que depende de X. ¿Listo? Entonces, para explicar este ejercicio, también voy a hacer uso aquí un poquito de GeoGebra para repasar un poco, digamos, la función 5 sobre X. ¿Listo? Bueno, entonces voy aquí a explicarles un poquito. Ya retornamos a las opciones de respuesta. ¿Listo? Ahora podemos ver, podemos ver acá de una vez las opciones. Mira, aquí entonces este ejercicio está ahí y me dice, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a las respuestas? Corresponde al área, corresponde a sub X, que es el área, mire. Entonces me colocan esta recta así, me colocan una horizontal, aquí me colocan una exponencial y aquí me colocan otra de esta manera. Entonces tengo esas opciones. ¿Listo? Obviamente, antes de eso, voy aquí a hacer un repasito, a usar mi programita estrella, que es muy útil para comprender matemáticas, que es GeoGebra. Así les recomiendo que cacharríen con este GeoGebra. Ustedes lo pueden descargar de internet, lo instalan en su computador y sirve pues para modelar muchas cosas que a veces le cuestan a uno entender. Entonces aquí tengo un plano cartesiano y vamos a repasar un poquito de funciones. Una función es cuando yo escribo, por ejemplo, esto, la función y igual a x. Perdón. Esta no. La función y igual a x, que todos sabemos que es una línea recta así, ¿cierto? Bueno, otra función. Vamos aquí a repasar funciones. La función y igual a x cuadrado, que es nuestra famosa parábola. Miren, entonces una función, nuestra parábola. Otra función, la función y igual a seno de x, que sabemos que es esa función. Listo, esto está dentro de una familia de funciones. Ahora, por ejemplo, una función cúbica, y igual a x elevado a la 3, cuya gráfica es esa que aparece ahí en la pantalla, la función cúbica. Listo, dentro de todo ese mundo de funciones existen las funciones racionales. Una función racional es como esta, y igual a 1 sobre x. Esta se llama la función recíproca. Mire, la función y igual a 1 sobre x. Y este tipo de funciones, donde arriba hay un número y debajo está la x, su gráfica siempre es así. Mire, su gráfica siempre va a ser así, se llama... este eje X es una asíntota y el eje Y también se llama asíntota. Y la función va a venir así, pegadita acá. Por todo este lado se va pegando al eje Y y aquí se pega al eje X, pero nunca lo va a tocar. Si nosotros ampliamos,
nunca lo va a tocar, él ya va a ir pegadita por ahí. Entonces, a este tipo de funciones le llama función racional. Existe aquí en el primer cuadrante y existe en el tercer cuadrante. Y dentro de esa gama de funciones racionales está la que nos pide acá el ejercicio. Me dice que ese punto está sobre la función 5 sobre x, la función 5 sobre x. Entonces vamos a dibujar la función 5 sobre x, ¿cómo sería? Y igual a 5 sobre x. Y la función 5 sobre x, la gráfica es esta. Viene aquí en el tercer cuadrante pegadita al eje Y y al eje X, y en el primer cuadrante, mire, yo la puedo mirar así de lejitos como es, ¿cierto? Mira, aquí la puedo acercar. Pero allá en el ejercicio, en el test, o en la pregunta, me colocan una condición, me dicen, donde X es mayor que 0. ¿Qué significa que X sea mayor que 0? Mire, y aquí en la gráfica se ve. Significa que solamente vamos a ¿qué? A tomar la parte de aquí hacia adelante. Quiere decir que esta parte de allá no va a existir. Es decir, que únicamente vamos a concentrarnos en esta, ¿qué? En este sector. Aquí lo vamos a ampliar así. En este sector. Donde voy a tomar únicamente la parte para los cuales X sea mayor que 0, es decir, de aquí para acá. Es decir, que esta parte de aquí de la función no va a existir para nosotros en este caso del ejercicio, porque me están aclarando que X sea mayor que 0. Y me dicen que se construye un rectángulo. Mire, el área que la figura que se hace aquí es un rectángulo. ¿Qué condición tiene ese rectángulo? Ese rectángulo es que un punto queda aquí en el origen y el otro punto va a quedar sobre la función y se va a mover así, este acá, y con él voy a crear esto, una recta paralela a este eje que pase por ahí, otra recta paralela a este eje que pase por acá, y este punto de acá y con el punto de acá. Y ahora voy a crear el polígono que sería ese rectángulo. Tan, tan, tan y tan. Esta recta ya no la voy a usar, porque era simplemente de... Listo. ¿Y ahora qué sucede? Mire, que este punto P lo puedo mover. Yo lo puedo mover para cualquier lado. Entonces, ese es el ejercicio. Dice que se construye un rectángulo con la condición de... que dice ahí, a partir del origen, los ejes y un punto que pertenece a la gráfica. Mire, el origen, los ejes y un punto que pertenece a la gráfica. Listo, y me están preguntando cuál es la función que define el área de ese rectángulo. Vamos a calcular el área. Por acá hay unas opciones para calcular. Área. Área de este rectángulo. ¿Cuánto dio, jóvenes? ¿Cuánto da el área de ese rectángulo? 5. 5. ¿Y qué pasa si yo muevo el punto B? Mire, ¿qué pasa con el área? ¿Cambia o no cambia? No cambia. Cambia. No cambia absolutamente para nada. Mire, puede que cambie el tamaño, pero como cambia la base y cambia la altura, proporcionalmente, entonces mire que el área nunca va a cambiar. El área siempre va a valer 5. Y como siempre va a valer 5, ¿qué significa? Que el área es una constante. Una constante. Entonces, miremos las opciones de respuesta y ahorita les hago otra explicación. ¿Cuál de esas 4 vendría a representar el área? La primera, A, la B, la C o la D. Mírenlas ahí. ¿Cuál vendría a representar el área? Si sabemos que es una constante y siempre vale 5, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta? La La B, ¿no, profe?
siempre vale 5, no cambia, no importa que yo mueva el punto de allá para algún lado, siempre va a valer 5, es decir que la respuesta correcta es la B, correcto, el área es constante, no cambia para nada en absoluto. ¿Listo? Y lo podemos observar acá, mire, el área siempre de ese rectángulo va a valer 5. ¿Listo? Esta es una explicación que yo les hice aquí en GeoGebra. ¿Listo? Ahora, ya entendiendo esto, voy a hacerles otra explicacióncita acá en el tablero. ¿Ok? Listo. Entonces, en el tablero ya voy a hacerles otra explicacióncita como para que quede un poquito más claro ese ejercicio. Entonces, sabemos que el área vale... bueno, ya dijimos que valía 5, pero aquí otra explicación. Esta sería la función 5 sobre x. ¿Cierto? Entonces, esta función es f de x igual a 5 sobre x. Y me dicen que se coloca un punto aquí en el origen, un punto sobre la función, y que con esto se construye un rectángulo. Ahora, si por ejemplo, otra cosa que tiene esa función, si por ejemplo, si aquí vale 4, ¿cuánto va a valer este punto de acá arribita? Recuerde que la función es 5 sobre x, pues este punto de acá arribita va a valer 5 cuartos, ¿cierto? Entonces, mire, va a ser un rectángulo que esta medida vale 4 y esta medida vale ¿cuánto? 5 cuartos. ¿Cómo se halla el área de un rectángulo? Base por altura, mire. 4 por 5 cuartos. ¿Cuánto da 4 por 5 cuartos? Se cancela el 4 con el 4 y eso da 5. Es decir, que no importa el número que yo ponga acá, el área siempre va a ser 5. Y ahora, si lo hacemos en términos generales, si este valor de acá es X, entonces la imagen que está acá arribita, esto va a ser 5 sobre X. Es decir, esta altura va a valer 5 sobre X. Por eso, el área en función de X va a ser ¿qué? Base. ¿Cuánto vale la base? Aquí, ¿cuánto vale? X. X. Por la altura, ¿cuánto vale la altura? 5 sobre X. ¿Qué se hace con esa X? Se cancela, mira. 5. Es decir que no importa cuánto valga acá, el área de ese rectángulo siempre va a ser 5. ¿Por qué? Porque a mí se me va a cancelar el denominador. Y por eso allá en el ejercicio decía, el área X se define como X por f de X. Fácil, mire. X por f de X, mire, X por f de X. ¿Y f de X quién es? 5 sobre X. Entonces, ya sabemos que el área siempre va a valer 5. Y como el área siempre va a valer 5, entonces la constante, perdón, la función área va a ser esto así. ¿Por qué? Porque no importa el valor que le dé a X, eso siempre va a valer 5 y me va a hacer otra nueva función que es la función área, que es una constante. Una explicación adicional, aunque ahí con GeoGebra pues había quedado también claro. Listo, jóvenes, ¿cómo les ese ejercicio? Este ejercicio que acabamos de ver es un ejercicio siempre, considero yo, pues requiere su análisis, requiere saber varias cosas, por ejemplo, saber funciones, por lo menos esa función racional. Y si no se sabe, no importa, mire, si uno tiene un buen nivel de lectura, pues va a entender qué es lo que le están diciendo allá, ¿cierto? Porque es que ahí el ejercicio lo dice todo, miren, no necesito no más. El ejercicio dice todo lo que necesito saber para construir. Sí, me están diciendo, mire, me están diciendo que el área es X por f de X. Y me están diciendo que f de X vale 5 sobre X. Pues yo reemplazo acá el 5 sobre X, se cancela la X y me queda que el área siempre va a ser 5. Y como el área siempre va a valer 5, entonces la respuesta correcta sería esta. ¿Listo? Bueno, esta... Bueno, vamos a mirar esta. Aquí me están hablando ahora sobre
un ejercicio de. Dice, responda a las preguntas 18 a 20, es decir, tengo que responder la pregunta 18, 19 y 20. Quiere decir que si yo no entiendo esa tabla, lo que me están diciendo ahí, me va a quedar mal no una, sino 3 preguntas. Por eso es importante comprender toda esa vaina y practicar. Bueno, dice así. El subsidio familiar de vivienda, SFB, ya de aquí en adelante se va a llamar SFB, subsidio familiar de vivienda, es un aporte que entrega el Estado y que constituye un complemento del ahorro para facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social al ciudadano. A continuación se presenta la tabla de ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLV, salarios mínimos mensuales legales vigentes, y el subsidio al que tiene derecho para cierto año. Listo. Entonces, esto está hecho calculado con el salario mínimo legal vigente de hace unos años, cuando salió la prueba, que era de 535.600. Entonces, ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, de 0 a 1, que sería en plata, hablando desde 0 hasta 535.600, el valor del subsidio familiar de vivienda en salarios mínimos mensuales legales vigentes es de 22. ¿Listo? Entonces, hacemos un análisis de la tabla rápido. ¿Qué le está entendiendo acá? Simplemente me dan acá que si una persona gana entre tanto y tanto, le van a dar tantos salarios mínimos. Mire, estos son el número de salarios mínimos de ayuda que le van a dar. ¿Qué podemos concluir de la tabla? Que entre menos gane, mayor va a ser la ayuda, que es lo lógico, ¿no? Ya una persona que gana más, pues la ayuda va a ser menor. Por ejemplo, una persona que gana entre 1.804.000 y 2.142.000 le van a dar 4 salarios mínimos de ayuda. Y una persona que gana entre 0 y 535.000 pesos, le van a dar 22 salarios de ayuda, que es lo lógico, ¿no? Pues entre que menos gana es el que va a recibir la mayor parte de las ayudas, entonces una tabla. Esa es, digamos, como la lectura de la tabla. ¿Listo? Leer número por número, valor por valor no tendría sentido, no, siempre y cuando pues ahorita no, en alguna pregunta no me pregunten algo específico. Listo, entonces vamos con la 18. Con el subsidio familiar de vivienda más los ahorros, con los que cuente el grupo familiar y el crédito que obtenga de una entidad financiera, se puede comprar la vivienda. Esto es una afirmación y de esa manera es que se compra la vivienda. Entonces, ¿cómo va a comprar una vivienda una persona? ¿Qué va a colocar? El subsidio, los ahorros y un crédito de un banco, o sea, porque no le va a alcanzar, es decir, tiene que sacar 3 cosas. El subsidio que le da el Estado en familiar de vivienda, lo que la persona tiene ahorrado por allá debajo del colchón, más un crédito que tiene que ir a una entidad financiera, a un banco, para que se lo entregue. Por tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor del crédito que debe solicitarse es, listo, esta pregunta es sencillísima, pero, listo, bueno, a ver, cada uno lea las opciones y entonces, ¿cuál sería el valor del crédito? Voy a colocárselo ahí porque inclusive lo de arriba ni es necesario, así como para que la vean mejor. ¿Cuál es el valor del crédito que debería solicitar una persona? La C. La B. Recuerda que para qué es para comprar una casa, ¿no? Una vivienda. Entonces, ya hay 2 respuestas, C y B, ¿cuál de los 2 tiene la razón? Y los demás, por favor, también lean y digan alguna. La respuesta correcta sería la. Lean y miren todo, verá que está claro.
Valor del crédito. La primera dice ingresos más ahorros más subsidio más valor de la vivienda. La segunda dice valor de la vivienda menos ahorro menos subsidio. Valor del crédito, ingresos más ahorros más subsidio menos más valor de la vivienda. Valor del crédito es igual al valor de la vivienda más el subsidio menos los ahorros. ¿Cuál es? Importante leer lo que está ahí resaltado. Dice, con el subsidio familiar de vivienda más los ahorros con los que cuenta el grupo familiar y el crédito que obtenga de una entidad financiera se puede comprar la vivienda. Por tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor del crédito que debe solicitarse al banco es, a ver, ¿cuál es? Alguien dijo la C y otra persona dijo la B, pero aquí hay más conectados, hay 14. ¿Y los demás qué? A ver, preguntémosle por acá, me sé a ver a alguien. Gabriela Plata. Gabriela, para usted, ¿cuál es la respuesta? Para Gabriela, no sé, por acá me escribió en el chat. Bueno, Andrés Ávila dice que la C. Bueno, Gabriela Plata. ¿Cuál es para usted la respuesta de esas 4 opciones? Es muy fácil. Profe, yo me voy por la A. Gabriela se va por la A. Y bueno, ¿y por qué la A? Bueno, Gabriela dice que la venga a ir por acá otra persona. María Paula Ropero. María Paula, para usted, ¿cuál es la respuesta? Lea y analice. Bueno, no habló. ¿Quién es el que aparece acá como Sebastián Gallo? ¿Cómo es el nombre? Es que se me olvida siempre. Sebastián Gallo, Felipe. Karen. ¿Karen? Sí, señor. Karen, para usted, ¿cuál es la respuesta de esas 4 que están ahí? Ya está Profe, todo. pues Dígame. esa entre la A y la C, pero pues me voy más por la... ¿Por la A? Bueno, vamos a mirar a ver. Xiomara Calapeña. ¿Quién es Xiomara Calapeña? Ya tiene trabado el computador, no le sirve el micrófono. ¿Tiene trabado el computador? Sí, señor. Bueno, José David, ¿usted no tiene trabado nada? ¿Computador? José David Arciniegas. ¿Cuál es la respuesta para usted? Profe, es que hasta ahora como que pude ingresar, es que tengo un poco más la conexión a internet. No, mano, usted sí échele carbón allá a ese computador. La sesión está quedando grabada, esto luego lo subo a YouTube para que cada uno pues repase y mira ya. William Snyder, ¿cuál es la respuesta para usted? Yo digo que la sé. La C. ¿Y Juan Eduardo Benítez? La C también. La C. Listo. Vamos a mirar entonces. Es una pequeña ecuación. Dice que el valor de la vivienda, vamos a mirar acá. Tun, 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 tun. El valor de la vivienda se va a sacar así. El subsidio que me va a dar el Estado, ¿cierto? Más los ahorros que tengo allá debajo del colchón, más el crédito que voy a sacar de una entidad financiera, es decir, que yo cojo esas 3 cositas y con eso me voy a comprar la vivienda. El valor de la vivienda va a ser el subsidio más los ahorros más el crédito
que saque de una entidad financiera. Y eso va a ser equivalente al valor de la vivienda. ¿Ok? Listo. Me están preguntando entonces cuál es el método para sacar el crédito. Mire, fácil. Mire, voy a dejar el crédito al lado derecho, lado izquierdo, perdón. El crédito va a ser igual a ¿qué? Valor de la vivienda. Este subsidio que estaba a la izquierda positivo pasaría ya a restar menos el subsidio. Y estos ahorros que estaban sumando acá pasarían allá a restar. ¿Esta no es la opción B? Es lógico, mire. La opción B, jóvenes, jovencitos. Mire, la opción B, valor del crédito va a ser el valor de la vivienda menos lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Pues yo le resto los ahorros y les traigo. Mire, me extraña es que todos estaban echando como entre la A y la C. ¿Por qué? Mire, el valor del crédito va a ser, es lógico, mire, pues va a ser el valor de la vivienda. Y a la vivienda, ¿qué le quito? Pues le quito lo que tengo ahorrado y le quito el subsidio. Y de ahí, pues lo restante lo voy a pedir prestado en un banco, es lógico. O sea que aquí sí, mejor dicho, por allá alguien dijo la B al comienzo. Una persona dijo la B y luego no sé quién, pero alguien ha hecho la B. Es lógico. ¿Entendido por qué la B? ¿O queda alguna duda de por qué la B? Mire, allá en el tablerito se ve claramente por qué la B. Mire, subsidio más ahorro más crédito, eso va a ser el total de la vivienda. Quiere decir que el crédito va a ser el valor de la vivienda menos el subsidio menos los ahorros. Es lógico, inclusive no necesitan ni siquiera hacer esa ecuación. Simplemente mirando allá, puedo, ¿qué? Mirando lo que tengo aquí en las opciones, pues puedo decidirlo. ¿Listo? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, señor. Bueno, ¿y por qué por qué se les dificultó? ¿Por qué estaban diciendo la C y la A? Que la verdad, eso son hasta ilógicas. Pues yo en lo personal elegí la C porque pues ¿Por qué, Juan Eduardo? Valor del crédito. Y se supone pensé que que un cuando el crédito, crédito era el que iba a pagar todo, ¿no? metémosle lógica, un crédito uno lo va a sacar a un banco cuando, ¿qué? Cuando le hace falta plata para comprar algo, ¿cierto? Si yo voy a comprar un carro y el carro vale 30 millones y yo solamente tengo 10, pues ¿cómo hago para calcular el valor del crédito? Pues el valor del carro menos los 10 que tengo, ¿cierto? Ahorrados. Siempre va a ser el valor de la vivienda menos lo que tengo. ¿Qué tengo? Pues tengo los ahorros y tengo el subsidio. Es que eso ya me lo dan. Una cosa lo tengo ahorrado y otra cosa me lo regalan, entre comillas, porque un subsidio en realidad no es que el Estado le regale a la gente algo. Le devuelve cierta parte de lo que usted aporta diariamente, comprando cosas, pagando impuestos, entonces le devuelven. Lo que se hace la labor del Estado es como redistribuir esos recursos, es decir, a los que ganan más les cobran más para darle una ayuda a los que ganan menos. Pero en realidad decir ese regalar, pues como tal, no es tan cierto. ¿Listo? Bueno, ese era el 18. Ahora vamos al 19. El 19 tiene que ver con la misma tabla y con la misma información de arriba. Entonces, venga aquí, las coloco acá, que quede así bien clarito. Chun, chun, chun. Dice, una persona que observa la información de la tabla elabora la gráfica que se representa a continuación. Mire, es una gráfica lineal descendente, donde en el eje X colocan ingresos y en el eje Y coloca subsidios en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Quiere decir, bueno, y la tabla pues tiene cierta validez, pero acá ahora me dicen, la gráfica representa una inconsistencia. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál sería la inconsistencia? Entonces vamos a mirar qué inconsistencia tiene esta tabla.
Los ingresos y el subsidio correspondiente se dan en miles de pesos y no en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esa sería la inconsistencia. Vamos a mirar arriba. Los ingresos, entonces acá de 0 a 1 es descendente, es decir, que entre menos gane, más subsidio le van a dar. Mire, quien gana 1 le van a dar 22, entonces más o menos tiene sentido la tabla ahí. Es decir, que esa no sería la respuesta. La correspondencia entre ingresos y subsidios es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua. Faltan algunos valores de los subsidios presentados en la tabla. Los valores del subsidio deben ser ascendentes, pues a menos ingresos, mayor es el subsidio. Listo. ¿Cuál de esas 4 sería entonces la justificación de la inconsistencia que tiene la tabla, la gráfica? Y ojo, no me están diciendo que la gráfica está del todo mal. Mire, hay que leer bien. Me dice, representa una inconsistencia, una, pero pues tendría sentido la tabla. A ver, vamos a mirar a ver cuál sería esa inconsistencia. Miren la tabla y obviamente hay que mirar lo que está arriba. Lo que está arriba es esto. Vamos a mirar acá y luego bajamos a mirar la tabla. Una persona que gana entre 0 y 1, subsidio 22. Bueno, a ver, ¿cuál sería entonces la inconsistencia ahí? Que puedes subir a la tabla, profesor. Entonces, Bueno, miremos acá, miremos la tablita. Miremos primero, grábense en esto. Viene una línea así, un lineal. Entonces, ¿cuál sería la inconsistencia de ahí? ya creo que. Pues que allá baje, me puede bajar la gráfica, a lo mejor. A las opciones. En los números de está. 0, 5, 10, 15, dice que es el subsidio en ese, el subsidio, ¿no? En salarios mínimos mensuales legales vigentes. De aquí para esto. Subsidio en salarios mínimos legales vigentes. Está bien, mire, aquí los subsidios en salarios mínimos legales vigentes vienen así, mire. De 22, 21, 21, 19, 17, 15, 13, 9 y 4. Pero allá no habla de los ingresos. No, estos son valores, mire, aquí en el eje X tenemos ingresos y en el eje Y tenemos el subsidio. Pues esta sería una tabla que representa eso, mire. Una persona que gana estos ingresos, 1, 2, 3, 4 serían los salarios mínimos de ingresos de las personas. Una persona que gana un salario, le van a dar arriba un subsidio de más o menos 22. Una persona que gana 2, le van a dar acá un subsidio, según esto, como de 15, ¿cierto? Mire, 2 sería como 19, 15, bueno. Es decir, que tendría esa tabla, por eso no es que esté mal, dice tiene una inconsistencia. Entonces, ¿cuál es la inconsistencia? Entonces, vamos mirando por partes. Entonces, miremos la opción A. Dice la opción A, los ingresos y el subsidio correspondientes se dan en miles de pesos y no en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso no es falso, eso no es ninguna inconsistencia, porque yo aquí en el eje Y puedo colocar el subsidio en salarios mínimos, como está en este caso, o lo puedo colocar en miles de pesos y pues significaría lo mismo. La opción C dice, faltan algunos valores de los subsidios en la tabla. Entonces, nosotros sabemos que, ya desayuné. Nosotros sabemos que cuando representamos algo, no necesariamente tiene que colocar uno todos los valores. Y la parte D dice, los valores del subsidio deben ser ascendentes. Pues a menores ingresos, mayor es el subsidio. Entonces, aquí como está bien,
¿Por qué? Mire, si una persona gana 1, es decir, el subsidio va a ser no ascendente, sino descendente. Es decir, que esta opción D es la más falsa de todas. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? La respuesta correcta es la B. ¿Cuál es la inconsistencia que tiene en realidad esta gráfica? Porque dice, la gráfica es la que representa una inconsistencia, no la tabla ni los valores. Que no es tan lineal. Sí es, mire, la correspondencia entre los ingresos y el subsidio es inversa. ¿Qué significa que sea inversa, jóvenes? Mire, significa que si yo aumento los ingresos, disminuyen los subsidios. Eso significa inversa. Quiere decir que si la primera aumenta, si aumento los ingresos, disminuyen los subsidios. Mire, la correspondencia entre ingresos y valores es inversa, me están afirmando, pero me están dando un pero no disminuye de manera constante y continua. Quiere decir que no van a representar una línea recta, es decir, que no va a ser una cuestión lineal, sino que simplemente ellos me dan acá una tabla de valores que si yo ubico esto en un plano cartesiano, no van a representar una línea recta como esto, sino serían unos punticos así descendientes, es decir, pero sin ser una recta. Esa sería la respuesta correcta. Simplemente es analizar la gráfica y mirar esto, miren. No me estaban diciendo que la tabla está mal, que la gráfica está mal. Presenta una inconsistencia, y la inconsistencia es que sí es descendente, pero no es lineal, ¿Listo? Bueno, ahora miremos esta opción 20. Una familia con ingresos entre 0 y un salario mínimo mensual legal vigente recibe un subsidio equivalente a. Entonces vamos a mirar arriba. Unas personas entre un perdón. Esta cosa se me escuadra. Listo. ¿Cuántos salarios mínimos recibe una persona entre 0 y 1? Recibe 22. 22. Dice entonces, una familia con ingresos entre 0 y 1 recibe un subsidio equivalente a 1,4 veces el subsidio de una. Entonces ahí tendríamos que ir mirando una por una e ir descartando las opciones. 1,4 veces el subsidio de una familia con ingresos entre 2 y 2,5. Entonces vamos a mirar si eso es verdad. Ella recibe 22 y él recibe 21,5, entre 2 y 2,5 es lo que me dicen acá. 1,4 para una familia entre 2 y 2,5. Una familia entre 2 y 2,5 recibe 19. Entonces, ¿qué significa 1,4 veces? Que si yo multiplico el 19 por 1,4, tendría que dar 22. Y al hacerlo da 26,6. Ahí es simplemente una multiplicación, entonces descartada la opción 1. 1,8 veces el subsidio de una familia entre 2,5 y 2,75. Entonces, 2,5 y 2,75 recibe 15. Y ahí me dicen que 1,8. Entonces, cogemos 15 y lo multiplico por 1,8 y me da 27. No, ¿tiene que dar cuánto? 22. Entonces, aquí es simplemente un ejercicio de empezar a multiplicar. La opción C, 3,5 veces el subsidio de una familia con ingresos entre 3 y 3,5. Entonces buscamos 3 y 3,5, 9. Y abajo me dicen que 3,5. Entonces multiplicaría 9 por 3,5. Eso me da 31,5. Tampoco, descartada. 5,5 veces el subsidio de una familia entre 3,5 y 4. Entonces, 3,5 y 4 serían 4. Y abajo dice que 5,5 veces. Entonces, simplemente cojo este 5,5 y lo multiplico por 4. O 4 por 5,5. Eso da exactamente 22. Es decir, que en esta está la respuesta correcta.
Generalmente este tipo de ejercicios es así, coja una por una y vaya descabezando, y a veces la respuesta correcta puede uno encontrársela al comienzo o al final, en este caso pues al final. Es simplemente es multiplicar y ya la respuesta correcta sería esa. Listo, no es más de ese ejercicio como tal. Como se dan cuenta, aquí hay un poconón de información que está, pero en realidad no se usa. Sí, simplemente todos esos valores, pues sí, es importante porque están ahí, pero en realidad es lo que uno tiene que echarles una mirada general a la tabla y saber de qué entiende, de qué es. Que me están dando acá unos rangos de salarios aquí en salarios mínimos y aquí que es lo mismo, pero en dinero. Mire que esto en realidad se usó o no se usó. ¿Para algo usamos los valores en plata? No, generalmente todas las preguntas tenían que ver con el ingreso en salarios mínimos y la cantidad de subsidio en salarios mínimos. Es decir, que hay información que se da ahí, que es cierta, es verídica, pero como tal uno no la usa luego para solucionar el ejercicio. Este ejercicio sí lo habíamos hecho el otro día, que era un ejercicio de combinatoria. ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Sí, señor. No lo vamos a hacer nuevamente, porque van a repetir. Creo que este también. Si no me equivoco, ese también lo hicimos por eso. Ese también. Sí, lo que yo estaba sacándoles preguntas era de acá, de este test, como tal. Creo que este de aquí también se hizo en un simulacro o en una clase, que dice la expresión 10 a la 3 igual a I sobre I sub 0 relaciona sonoridad de un sonido de 30 decibeles con su intensidad I, la menor intensidad I sub 0 que percibe el oído humano. ¿Cuántas veces es el valor I respecto a I sub 0? Si yo despejo I, bueno, hagamos ese y el otro. Entonces dice que 10 a la 3 es igual a I sobre I sub 0. Vamos a hacer ese. Diez a la 3 es igual a I sobre I sub 0. Y la pregunta es, ¿cuántas veces es el valor I respecto a I sub 0? Entonces tendríamos que despejar I, porque me están preguntando cuántas veces es el valor I respecto a I sub 0. Entonces este I sub 0 pasaría por acá, quedaría que I es igual a 10 a la 3 por I sub 0, y recuerden que 10 a la 3 es 1000, I es igual a 1000 listo. Esto es una ecuación. Quiere decir que para que esto sea igual, se multiplica por 1000. ¿Qué significa que esto? ¿Cuál de los dos es más grande, I o I sub 0? Este va a ser más grande porque este tengo que multiplicarlo por 1000 para que sea igual al otro. ¿Qué significa eso? Que este I es 1000 veces I sub 0. I es igual a 1000 veces I sub 0 significa esa expresión. Entonces vamos a mirar acá, respuestas. La respuesta correcta sería la D, 1000 veces. ¿Cuántas veces es el valor de I respecto a I sub 0? Si la pregunta fuera al revés y fuera ¿cuántas veces es I sub 0 respecto a I? Sería que una milésima, ¿cierto? Si aquí cambiáramos y colocáramos acá I y abajo I sub 0 y abajo I, la respuesta sería una milésima. Listo, ahora dice acá. Siguiente, en determinada zona de una ciudad se construyen edificios de apartamentos
En determinada zona de una ciudad se construyen edificios de apartamentos en los que cada metro cuadrado tiene un costo de 800.000 pesos. Ojo, estamos hablando de el metro cuadrado de construcción. Entonces, apartamentos donde cada metro cuadrado tiene un valor de 800.000 pesos. Listo. Y se asegura que a los compradores que en esta zona anualmente el metro cuadrado se valorizará un 5% respecto al costo del año anterior. Entonces tiene un 5% de valorización. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se representa el costo de un metro cuadrado en esta zona transcurridos N años? ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá y explicar el ejercicio. ¿Qué significa? Que hay unos apartamentos allá, entonces yo voy y compro un apartamento y a uno del apartamento generalmente se lo cobran por metro cuadrado. Y le dicen que un metro cuadrado de ese apartamento vale 800.000 pesos. Y todos sabemos que la vivienda año a año gana precio, gana valor, lo que llamamos valorización. Y dice que se valoriza en 5% con respecto al precio del año anterior. ¿Qué significa eso? Que si este año compró un metro y valió 800.000 pesos, entonces yo le saco el 5% y multiplico. ¿Cuánto es el 5% de 800.000? ¿5% de 800.000 cuánto es? 80.000 pesos. Quiere decir que para el siguiente año va a valer 880.000 pesos. Y luego nuevamente se valoriza ese 5% y 5%. Para eso, vamos a usar una formulita que de la próxima clase les voy a hacer una clase sobre esa matemática financiera que se llama valor futuro. ¿Qué quiere decir? Que esos 880.000 que ya va a valer el otro año, se le aplica el 5% ¿a qué? A todo, a los 880.000. Entonces a eso se llama interés compuesto. Entonces el valor futuro es igual al valor principal por 1 más i elevado a la n. Ojo con esta formulita, por ahí una fórmula nueva. ¿Qué es I? La tasa de interés a la cual está colocada esa plata. ¿Qué significa 5%? 5% significa 5 sobre 100 o 0,05. Entonces significa que el valor futuro para un determinado año, N años, 5, 10 años después va a ser igual a ¿qué? A 800.000 pesos por 1 más la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés? 5%, pero yo lo puedo colocar 0,05 o 5 sobre 100 como está allá, elevado a la n, donde n es el número de años transcurridos. Entonces, la respuesta correcta para este ejercicio como tal es la D. Mira, ahí está, es la fórmula de valor futuro. Para eso, obviamente, tengo que hacerles una clasecita de matemática financiera, porque la fórmula ya está, es esa, y listo, simplemente reemplazar y ya. Listo,